Tutorialesvirtuales.com les da la bienvenida a este videotutorial número 3 del curso de microcontroladores PIC, y para esta ocasión vamos a hacer un Hola Mundo en microcontroladores. Es algo convencional que cuando se está dando un curso de cualquier lenguaje de programación, sea C, sea PHP, sea Basic, sea JavaScript, usualmente uno suele hacer un primer programa que se llama Hola Mundo. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo en microcontroladores y el resultado que nosotros vamos a tener es el siguiente. Simplemente un microcontrolador que va a tener un LED, o que vamos a conectarle un LED al puerto RA0, y lo que va a hacer ese LED es prender y apagar aproximadamente cada segundo. Eso es lo que vamos a hacer entonces en este video tutorial. Esto puede ser muy sencillo a simple vista, pero nos va a permitir conocer configuraciones importantes dentro del microcontrolador y de seguro que un muy buen inicio para lo que tiene que ver con la programación con estos dispositivos. Vamos a comenzar entonces. Aquí ya tengo el programa desarrollado, pero vamos a empezar a hacerlo desde cero para ir mostrando cada una de las partes que debe llevar nuestro programa. Para esto vamos a ir a hacer entonces un nuevo proyecto y damos clic aquí en este icono. Posteriormente seleccionamos Stand Alone Project y nos dice con qué microcontrolador vamos a trabajar. Esto es muy importante porque el entorno de desarrollo integrado de MPLAB va a tomar esta referencia que ustedes escojan aquí para generar incluso los bits de configuración. Así que les recomiendo que escojan exactamente con el que van a trabajar. PIC16F628, según lo que habíamos hablado en la clase pasada, aquí lo tenemos, PIC16F628A, que es el microcontrolador físico con el que cuento este momento, aparte del entrenador digital que tengo para hacer estas pruebas y estos montajes. Y de hecho, también lo tengo en otro desarrollador o en otro emulador. Posteriormente damos aquí en esta pantalla, damos Next también, decimos no ni aquí, damos Next. Y en esta parte sí es importante, aquí lo que le vamos a decir es con qué tipo de hardware vamos a trabajar. Yo les había dicho que nosotros vamos a trabajar con el PIC-3 para hacer las grabaciones de los microcontroladores, pero en este caso no vamos a hacer grabación, sino que vamos simplemente a simular. Entonces para eso está este simulador. También está el Realize, el ICD3, que estos son tarjetas de hardware que tiene directamente desarrolladas Microchip y que sirven para emular sus proyectos de una manera mucho más profesional. En este caso vamos simplemente a seleccionar aquí el simulador, es un simulador ASM y es bastante intuitivo y nos permite saber muchas cosas a medida que el programa va corriendo. Por lo tanto vamos a escoger aquí simulador para esta prueba y después de esto nos dice que cuál es el compilador con el que vamos a trabajar. Recordemos que ya habíamos instalado el XC8, pero vamos a trabajar en este momento en un programa hecho en ensamblador, así que vamos a escoger el MPASM, que es el ensamblador que trae directamente el MPLAB XIDE incorporado cuando se instala. Posteriormente nos dice cómo se va a llamar este proyecto. Este proyecto lo vamos a llamar entonces parte 3, lo vamos a llamar tutorial 3. Yo les puedo pasar esto, los puedo subir a internet para que ustedes lo tengan. Y una vez que le crean el nombre, simplemente le dicen aquí set as main project y posteriormente le dicen finish. Ya ha quedado listo el proyecto. Podemos ver que el proyecto queda creado y podemos ver que el proyecto cuando queda creado queda marcado como con negrita. Mire que el Hola Mundo que tengo aquí creado no está marcado con negrita, mientras el tutorial 3 sí está marcado con negrita. Esto quiere decir que el proyecto que está en este momento habilitado, a través del cual, por ejemplo, cuando hagamos un debug, cuando compilemos, se va a compilar ese, así tengamos el archivo Hola Mundo ASM abierto o el proyecto Hola Mundo abierto. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Simplemente para empezar a crear nuestro proyecto es muy sencillo. Venimos aquí donde dice Source File y vamos a crear un archivo dando clic con el botón derecho y decirlo nuevo, y podemos escoger cualquiera de estos dos. Un simple o general ASM igual es simplemente una plantilla que trae y le decimos cómo se va a llamar este archivo. Este archivo lo vamos a llamar entonces también igual tutorial 3, así se va a llamar, y él va a crear un archivo que se llama tutorial 3 ASM. Yo usualmente el ASM lo creo pegado, entonces llamémoslo así, tutorial 3 pegado ASM. Finish. Y ya tenemos entonces un pequeño código que él nos muestra, pero vamos a borrar este código y vamos a empezar a trabajar nosotros. Acá tenemos entonces, en esta parte de aquí, como podemos ver, nos muestra cuáles son las características del microcontrolador que hemos escogido. Nos aparece cuál es la memoria de datos, la memoria RAM, cuál es la memoria del programa que tiene. Nos muestra
también cuál es el microcontrolador que está seleccionado, y de esta manera nosotros podemos darnos cuenta en tiempo real, por ejemplo, de acuerdo a cómo va desarrollándose nuestro proyecto, nuestro programa, nos va mostrando qué capacidad de memoria tenemos, cómo están utilizados los datos, qué cantidad de datos tenemos, y de esta manera entonces podemos darnos cuenta de cómo estamos funcionando con nuestro microcontrolador. Lo primero que vamos a explicar es lo siguiente. MPLAB, el IDE o el desarrollo de entorno integrado, que es este que tenemos en pantalla en este momento, recomienda que en la primera fila o las primeras dos filas o las primeras tres filas, no importa, se creen lo que son las etiquetas. Ya vamos a ver lo que son las etiquetas posteriormente. O sea, él lo que pretende es que cuando él esté compilando, la primera sección que detecte sean etiquetas, posteriormente sean directivas o mnemónicos de ASM y posteriormente los datos como tal. En otras palabras, lo que les estoy diciendo es lo siguiente: mire que yo tengo todo este espacio acá, y a partir de acá empiezo a poner las directivas, y en esta parte van todo lo que son etiquetas, como podemos ver acá, y aquí van tanto directivas como mnemónicos de ensamblador que tenemos en este momento, entendiendo por mnemónico las instrucciones de programación que vamos a utilizar para programar nuestro microcontrolador. Entonces vamos a hacer exactamente eso mismo en nuestro programa. Esto es para que él no nos muestre advertencias ni nada. Ya vamos a ver cómo puede él mostrar advertencias cuando nuestro programa no está tabulado, digamos, de esta manera. Vamos entonces en este momento a escoger, lo primero es esta directiva. Esto es una directiva. Vamos simplemente a copiarla acá. Esta directiva list p igual 16fc28, lo que le estamos diciendo con punto y coma hacemos comentario es listamos el microcontrolador a trabajar. Listo. Entonces lo que le vamos a decir al entorno de desarrollo integrado es que vamos a listar o vamos a decirle que nosotros vamos a trabajar con este procesador o con este microcontrolador, el 16F628A. Esto va a permitir que cuando él se compile, él tome los datos correctos y haga una compilación correcta. Vamos entonces a sangrarlo, vamos a ponerlo más o menos en esta ubicación, dejando un buen espacio en este lado para lo que son las etiquetas. Posteriormente, vamos a hacer una cosa muy importante aquí. Esta parte que está aquí, prácticamente que no la genera el microcontrolador solamente, el entorno de desarrollo integrado. Yo les había dicho que es muy importante escoger el microcontrolador desde cuando se está creando el proyecto, decirle al IDE cuál es el microcontrolador que va a trabajar, porque va a suceder lo siguiente. Vamos aquí a Windows, luego de Windows vamos a aquí donde dice Peak Memory Views y vamos a decirle Configuration Bits. Inmediatamente nos va a mostrar aquí cuáles son los bits de configuración del microcontrolador. Acá los tenemos. Estos son los bits de configuración de este microcontrolador PIC16F628. Recordemos que esto usualmente se llaman los fusibles de programación y de los fusibles del microcontrolador, y lo que nos permite es de alguna manera setear cuál es la forma como el microcontrolador internamente va a trabajar. Voy a explicar un poquito de esto en detalle en este mismo momento. Lo primero que nosotros tenemos que decirle al microcontrolador es con qué tipo de oscilador va él a trabajar. Los microcontroladores necesitan un reloj para trabajar, porque todas las funciones que están dentro, todas las instrucciones de programa se ejecutan a la velocidad de un reloj, con un divisor que él tiene internamente, que más adelante cuando estemos hablando de tiempos hablaremos un poco de esto. Pero lo importante que entendamos es que el microcontrolador, la primera configuración que nosotros tenemos que hacer es que él nos dice cuál es el reloj con el que va a trabajar. Existen varias configuraciones que nosotros podemos hacer en este momento, y es las que están viendo en pantalla. Yo puedo tener un cristal, puedo tener un filtro pasa baja, puedo tener un filtro pasa alta, puedo tener un reloj externo, y bueno, lo que voy a explicar en este momento en realidad es el que vamos a utilizar, que es el int-oxio. Este lo que nos permite es tener un reloj interno. El microcontrolador 16F628 tiene una ventaja, es que tiene un reloj interno, o sea, él ya te trae un generador de pulsos interno que nos permite correr a la velocidad de 4 MHz, el reloj interno que él tiene es de 4 MHz, y eso va a permitir que los pines RA6 y RA7 del microcontrolador se convierten como pines de entrada y salida. Si yo le dijera, por ejemplo, que voy a utilizar un cristal
Esto en este momento se van a dar cuenta que cambia y dice que debo poner un cristal resonador en los pines RA6 y RA7. Por lo tanto, los pines RA6 y RA7 ya se pierden y no me sirven para más nada, sino para el oscilador. Pero también podría decirle, por ejemplo, que yo voy a tener un reloj interno con un SLK. ¿Y qué es esto? Él va a generar internamente los pulsos de 4 MHz, pero por uno de los pines del microcontrolador, en este caso por el pin RA6, va a salir la frecuencia que el microcontrolador está trabajando. ¿Esto para qué nos sirve? Supongamos que tenemos un proyecto en el que tenemos 2 o 3 microcontroladores. Y digamos que un microcontrolador se encarga de una cosa, otro microcontrolador se encarga de otra y otro de otra. Entonces nosotros lo que podemos hacer es poner que uno de esos microcontroladores genere la señal, el reloj interno, y que esa misma señal me sirva para los otros microcontroladores. Esto es posible hacer a través de esta configuración. De alguna manera, entonces, en el pin RAC yo lo que tengo es el reloj de salida que él me está generando internamente y me sirve para alimentar. Digamos que estamos trabajando con algún otro integrado, por ejemplo con un reloj de tiempo real que necesite también un cristal de oscilación, por ejemplo unos 4 MHz, entonces esto me permite con que el microcontrolador me genere esta señal y al circuito integrado que se va a conectar anexo con el microcontrolador no tenerle que generar un cristal. Así que, y lo mismo es cuando yo le digo un external CLK, o sea, puede ser que otro microcontrolador me esté generando una señal para este microcontrolador, y como podemos ver aquí, entonces podemos ver la forma en cómo se debe configurar. Más adelante analizaremos esto si es necesario a medida que avancemos en el curso. De momento vamos a dejarlo en ion sigo porque pues no necesito simplemente generar un reloj de salida, sino que voy a dejar que los pines RA6 y RA7 sean pines de entrada y salida. Aquí podemos ver que los pines se comportan como pines de entrada y salida. Posteriormente tengo el WDT o el Watchdog Timer, que se llama el perro guardián. Y esto es en realidad es un reloj, un contador interno que tiene el microcontrolador. Eso es un contador de 8 bits, y lo que nos permite este contador, dependiendo de si le habilito un preescalador o no un preescalador, tener un tiempo en el cual él arranca a contar desde cero, dependiendo de la velocidad del reloj también, y va incrementando el conteo automáticamente desde el momento que se energiza el microcontrolador, y cuando este perro guardián se desborda, resetea el microcontrolador. ¿Qué quiere decir se desborda? Cuando pasa, por ejemplo, si es de 8 bits, él cuenta hasta 255 y el próximo conteo, como pasa de 255 a 0 nuevamente, él ahí hace un desborde, y ese desborde lo que hace es que ejecuta un reset. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto nos sirve, por ejemplo, cuando tenemos un programa donde tenemos algunas funciones en las cuales el microcontrolador podría quedar en bucles infinitos, por ejemplo, por ruidos. De pronto un ruido hizo que el contador del programa saltara a alguna función, y en esa función no están las variables, en el lugar que cayó de la función no se inicializaron las variables, por lo tanto él se quedó en un ciclo infinito. ¿Eso qué va a hacer? Que el microcontrolador parece que se hubiese bloqueado, pero no es que se bloquee, sino que por un ruido o cualquier cosa quedó por ahí en un bucle infinito, y entonces si el WDT está activado, él va a desbordarse y resetea el microcontrolador, y el microcontrolador arranca nuevamente su operación normal. El problema de ese WDT es que usted tiene que manejar muy bien el tiempo, o del Watchdog Timer, y usted tiene que manejar muy bien el tiempo de tal manera que usted esté reseteando en todo el programa, donde no necesite que desborde, resetear el WDT, o sea, clarearlo, borrarlo para que vuelva a empezar en cero y así no se desborde. En este caso yo digo que en ambientes donde sean ambientes óptimos, el WDT debería estar apagado, y así usted no tiene que estar controlando, donde la corriente es una corriente estable, con una buena fuente de alimentación, que no hay ruidos, con un buen convertidor de corriente alterna, corriente continua. Entonces yo recomendaría que el Watchdog esté apagado, y así usted evita que en todo su programa usted tenga que estar clareando este Watchdog Timer o este perro guardián. En este caso lo vamos a poner en apagado, ya que para las pruebas que necesitamos hacer aquí no tiene que estar prendido. Simplemente quiero que sepan qué es en realidad. Posteriormente está el PWRT
o el Power On Timer. ¿Qué es esto? Esto es otro reloj interno que tiene este microcontrolador, pero ¿qué es lo que él hace? En el momento que se energiza el microcontrolador, él tiene un contador, un pequeño contador que él cuenta después de detectar que se energizó el microcontrolador y cuenta, y después de que cuenta genera un reset también para empezar e inicializar el programa. Esto que permite que cuando la fuente de alimentación se conecte, a veces hay ruido o a veces la corriente no es estable, entonces lo que se hace es darle un tiempito que se estabilice o que pase el ruido de conexión e inmediatamente él se resetea. Yo recomiendo que este Power On Timer esté siempre prendido, entonces lo vamos a prender. Posteriormente está el Master Clear. Este microcontrolador como tal, el 16F628, tiene la posibilidad de usted crear o de tener un reset externo. Es bueno muchas veces en los programas que uno está haciendo dejar un botón, un pulsador de reset para que cualquier persona, si el programa se bloqueó o algo, simplemente resete y el programa vuelve y arranque. Pero a veces no es necesario poner ese reset, o a veces se necesita el microcontrolador y se necesitan todos los pines que tiene el microcontrolador. Entonces lo único que hacemos es simplemente decirle Master Clear Off, y entonces el RA5 se convierte en un pin de entrada y salida. Aquí está, Pin Function is Digital Input, se convierte en un pin, es solamente de entrada, como podemos ver aquí. Y internamente el Master Clear es lo que hace es poner una resistencia interna. Esta configuración lo que hace es conectar directamente internamente dentro del microcontrolador este Master Clear a BSC por una resistencia pull up. Los que saben de electrónica entienden de qué estoy hablando. Para este caso lo vamos a dejar en off, pues no necesito un reset externo. Cuando lo necesitemos simplemente lo ponemos en on y dejamos el reset interno. Lo otro es el Boren, el Brown of the Tech. Este lo que me permite es, también es como un supervisor, y lo que me permite hacer es que cuando hay una caída de voltaje en el circuito, él inmediatamente detecta que hubo una caída de voltaje y volvió a estabilizarse. Entonces, para evitar de pronto malos funcionamientos, él lo que hace es resetear nuevamente el microcontrolador. Yo recomiendo también tenerlo en on. Esto nos permite que si se bajó la energía por debajo de cierto límite, él lo que hace es que reinicia el microcontrolador, y esto lo que va a permitir es que el microcontrolador esté siempre funcionando corriendo su programa bajo un voltaje estable, digámoslo. Estos microcontroladores también por el RB4, como pueden ver acá, yo, dependiendo del programa con que esté trabajando, hay algunas herramientas externas que nos permiten. Estos microcontroladores se pueden programar en bajo voltaje. Hay que recordar que estos microcontroladores, cuando se van a programar, hay que abrir una ventana de voltaje por este voltaje PPP que nosotros vemos aquí por el RA5, y él lo que hace es mandar unos pulsos por el pin RB4 y por el pin, creo que RB5, ahorita no recuerdo muy bien, dependiendo del microcontrolador también, y por ahí manda unos pulsos y programa el microcontrolador. Pero esos microcontroladores se pueden programar en voltaje bajo, y si yo habilito, entonces el pin RB4 queda funcionando como un pin para que el microcontrolador se programe en voltaje bajo, y esto de alguna manera lo que me permite es programar el microcontrolador inline. Para eso sirve. Lo que vamos a hacer aquí es apagarlo, pues yo no necesito que se programe. Por lo tanto, el RBA4, como pueden ver aquí, se convierte en un pin digital de entrada y salida. Aquí está. Y mire que dice que en un voltaje alto, el Master Clear debe ser usado para programar. En este caso, por eso el Master Clear tiene otra función que se llama el VPP, voltaje pico a pico de programación. Lo otro es el CDP, el CPD. El CPD es que usted puede proteger la memoria EEPROM interna que él tiene. Y de esta manera, entonces, todo lo que está en la memoria EEPROM está protegido. En este caso le vamos a decir que off, y el código del programa, que es ya el programa que nosotros desarrollamos como tal. Lo que nosotros hacemos aquí al ponerle en on es que nadie puede leer ese código. Esto es muy bueno ya cuando ustedes hagan algún proyecto electrónico y saquen
el sistema a producción, entonces siempre debe ir esto en on, porque entonces cualquier persona que tenga un lector de microcontrolador va a bajar el microcontrolador, va a poner el microcontrolador en ese lector y lo puede leer y puede bajar el código hexadecimal. Y si nosotros sabemos, hay programas o hay proyectos en que el circuito electrónico es muy fácil de copiar y si se tiene el programa del microcontrolador, pues entonces prácticamente que ya le copiaron el circuito electrónico. Por lo tanto está este SP. Vamos a dejarlo en off porque aquí simplemente estamos haciendo pruebas. Yo recomiendo que lo dejen en off siempre que estén haciendo pruebas. Y cuando hemos terminado, simplemente le ponemos aquí generate source code to output. Entonces él inmediatamente nos genera el código. Y como pueden ver ustedes, no solamente me genera el código, la palabra de configuración que vamos a utilizar para nuestro programa, sino que también inmediatamente nos llama o nos incluye la librería del microcontrolador que seleccionamos cuando el proyecto lo iniciamos, y esto nos va a permitir hacer unas cosas muy interesantes y nos va a ahorrar muchísimo trabajo a la hora de programar. Así que simplemente copiamos esta porción de código y la traemos y la pegamos acá. Aquí está. Vamos a sangrar también esto aquí para no tener problemas ahora con barniz. Listo, aquí estamos. Entonces voy a cerrar aquí. ¿Qué tenemos en este momento? Hemos listado el microcontrolador, hemos incluido la librería. Estas librerías las encuentran fácilmente en la instalación del MPLAB, archivos del programa, en Microchip, MPLAB, la versión, y aquí encuentran el MPA SMX, y aquí ustedes encuentran todos los sync, como los pueden ver aquí. Aquí están todos los sync de todos los microcontroladores que tiene Microchip para que ustedes los puedan cargar en su programa, y de esta manera entonces ustedes tienen una cantidad de registros disponibles para no tener que reinventarse o tener que escribir cosas que ya están escritas dentro de ese archivo. Podríamos analizar un momentico ese archivo, me gustaría. Vamos a analizarlo para mostrarles de qué se trata. Vamos a buscar el PIC 16F628. Por acá tiene que estar. Aquí está. 16F628A. Simplemente lo voy a editar o lo voy a mirar con este programa, con Notepad++. ¿Qué es lo que este archivo tiene? Este archivo en realidad lo que tiene es lo siguiente. Que él tiene definido todos los registros que tiene el microcontrolador en cada uno de los bancos. Entonces esto nos va a permitir no solamente ahorrar tiempo, sino que yo ya me evito tener que recordar constantemente las posiciones de memoria donde están los registros. En otras palabras, lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Aquí, en el datasheet, que es importante que siempre lo tengan a la mano, recordamos esta que es el mapa de memoria de datos. Aquí la podemos ver y recordamos que este microcontrolador tiene 4 bancos, banco 0 al banco 3, y cada uno de esos bancos tiene registros, como lo podemos ver acá. Y podemos ver que estos registros están en una posición específica de memoria en cada uno de esos bancos. Aquí lo podemos ver. En cada uno de esos bancos él tiene una posición. Por ejemplo, el INDF está en la posición 00, el timer 0 está en la posición 01, el PORA está en la posición 5, el INCON está en la posición 0B, el TXREC está en la posición 19. Entonces recordar estas posiciones no es como fácil hacerlo. Y tener que estar definiéndolas en cada proyecto, pues la verdad es una perdedera de tiempo. Entonces para eso, la verdad, a nosotros ya nos ayuda mucho este archivo. No solamente eso, sino que tiene, por ejemplo, el W ya está declarado como 0 porque el W, el registro de trabajo, es 0. Ya les explico en qué quiere decir 0. Y F,
es 1 y ya también les explico cuando estemos programando qué es eso, pero podemos mirar que todos los registros del banco 0 ya están declarados automáticamente. Perdón, ya están declarados en este archivo pues Notepad. Entonces cuando nosotros lo ejecutemos es como si estuviera automáticamente. Podemos ver que están todos. Cuando yo digo indef, esto para el MPLA simplemente es una etiqueta que yo llamo de la misma manera como se llama el registro, y a través de EQ lo que estoy diciendo, este EQ es una palabra, un mnemónico, no, perdón, este no es un mnemónico, sino que es una directiva, y lo que le estoy diciendo en este momento es que esta indef se convierte en un 0 o en un 1 o en un 2 el PCL, y así sucesivamente. Es como si estuviera diciendo indef igual a 0, timer 0 igual a 1. Luego tengo todos los del banco 1, luego no solamente tengo los del banco 0, no solamente tengo los del banco 1, sino que tengo todos los bits de cada uno de los registros. Entonces, si nosotros bajamos un poquito más acá, podemos darnos cuenta que más adelante empieza a mostrarnos todos los registros, en este caso por ejemplo el status, y empieza a decirnos cada uno de los bits aquí en qué posición está. Entonces podemos ver que el bit carry está en el bit 0 y que el bit IRP está en el bit 7. Aquí lo podemos ver. Entonces ya este nos ayuda y nos dice que el bit carry es la posición 0 y que el bit IRP es la posición 7. Esto pues nos permite obviamente entonces tener ya también todos los bits de cada uno. Mire que el puerto A ya tiene todos sus bits definidos, el puerto B tiene todos sus bits definidos, el INCON, el PIR, y cada uno de los registros tiene sus bits. Esto nos va a permitir trabajar de una manera muy cómoda y ya lo vamos a ver a la hora entonces de trabajar. Voy a cerrar este programa y voy a cerrar aquí y volvemos entonces acá. Eso es lo que hay entonces en este archivo PIC16F628, por si no lo sabían. Vamos aquí ahora y vamos a hacer este macro que está aquí. Y les voy a explicar qué es esta porción de código que voy a definir en este momento. Listo. Esta porción de código que acabo de definir aquí es una porción macro, y lo que me permite es simplemente hacer como una pequeña función. Los que estén un poquito adecuados a programación saben que son funciones, y es simplemente que cuando yo llame a banco, él simplemente se me va a ejecutar esto que está dentro de macro y de en macro o de en m. En este caso lo que voy a hacer es, ¿qué pasa? Cuando yo me voy a cambiar a cada uno de los bancos del microcontrolador, como veíamos anteriormente aquí, si yo me voy a ir, necesito por ejemplo, aquí, si necesito por ejemplo, el microcontrolador usualmente mantiene en el banco 0, cuando él se resetea, cuando él se reinicia, él siempre está en el banco 0, pero resulta que por lo general todo lo de configuración de este microcontrolador está en el banco 1, y usualmente en todos los microcontroladores, o dependiendo de lo grande que sea el microcontrolador, en el banco 2 o en el banco 3 o en el banco 4, y así sucesivamente. Entonces, lo que quiero decirles con respecto a eso es que si ustedes pueden ver, el banco 1 es donde está la configuración del puerto A, donde está la configuración del puerto B, donde está la configuración incluso del timer a través del registro de opción, donde está, ¿qué más? Por acá, donde están los registros o los pines o los bits de modificación de los registros de envío y recibido de datos, están en el banco 1. Entonces usualmente uno se está moviendo desde el banco 0 al banco 1. En este caso en realidad, como podemos ver, el banco 2 no se usa mucho porque está mapeado. Prácticamente lo que está en el banco 2 está también en el banco 1, y lo que está en el banco 3 está también en el banco 2, en el banco 1, perdón, en el banco 0 y en el banco 1. Entonces usualmente solamente nos estamos cambiando del banco 0 al banco 1, pero resulta que para hacer eso tengo que modificar unos bits de registro estado, y aquí lo podemos ver, el status
el bit RP0 y el bit RP1 para yo estarme moviendo entre el banco 0 y el banco 1. Nunca me voy a mover en realidad aquí al banco 2 y al banco 3, así que lo voy a quitar de aquí. Estos son para microcontroladores más grandes que de pronto sí se necesita estar moviendo. Así que aquí necesito, de hecho, cuando ustedes vieron el PIC16F628IN, se dieron cuenta de que ese archivo interiormente no tenía sino el banco 0 y el banco 1. Porque si uno necesita algo del banco 3, lo tiene en el banco 0, y si necesita, perdón, en el banco 2 lo tiene en el banco 0, y si necesita algo del banco 3 lo tiene en el banco 1, así que simplemente pasándose al banco 0 o al banco 1 ahí lo tenemos. Pero lo que estoy haciendo aquí es como generando una función. ¿Para qué? Para que yo en el flujo del programa no tenga que hacer esto, BSF status RP0, BSF status RP1, o si me voy a pasar al banco 1, BSF status RP0 y BSF status RP1, sino que simplemente escribo ban 0 y él ya inmediatamente hace todo lo necesario para yo ubicarme en el banco 0, y escribe ban 1 y él ya hace todo lo necesario para ubicarme en el banco 1. Esto es lo que usualmente hacemos. Posteriormente a esto, vamos a hacer lo siguiente, y me voy a saltar un momento esta pequeña porción de código y voy a ir a esta porción de código que tenemos acá. Voy a copiarla y la voy a traer acá. Y voy a explicar esta porción de código. Esta porción de código que tenemos aquí, lo que hace es lo siguiente. Cuando el microcontrolador se reinicia, yo les había dicho en la primera clase que estamos acá, y el vector de reset, o en la segunda clase, el vector de reset es la posición 0h. La posición 0h es la posición o el vector de reset. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el microcontrolador se reinicia, va a esta posición 0. Entonces, lo que hago a través de org 0 es decirle que el microcontrolador, cuando inicia, él va a venir a esta posición e inmediatamente me va a ejecutar la siguiente línea a esta posición, que sería en este caso GoTo. Y si yo voy a, y este GoTo es un mnemónico. Bueno, voy a explicar estos dos mnemónicos que tengo aquí, BCF y BSF, que no los expliqué. Entonces, BCF primero lo que hace es que toma el registro, cualquier registro, en este caso el registro status, y toma el bit específico del registro específico y lo pone a 0. Eso es lo que él hace. Pone a 0 el bit específico del registro específico. ¿Qué hace BSF? Hace todo lo contrario. Pone a 1 el bit específico del registro específico. En este caso lo que estoy haciendo es poniendo en 0 el bit RP0 del registro status y poniendo en 0 el bit RP1 del registro status. Posteriormente, lo que hago aquí cuando hago PANC 1 es poniendo en 1 el bit RP0 del registro status y poniendo en 0 el bit RP1 del registro status. Ahora, ¿por qué hago eso? Porque resulta que aquí está la tabla. Para accesar a cada uno de los bancos de la memoria, aquí dice qué tiene que pasar. Para hacer eso tengo que modificar el bit RP0 y RP1 del registro status, y aquí está como hace. Si los dos están en 0, estoy en el banco 0. Si los dos están en 0, perdón, si RP1 está en 0 y RP0 está en 1, o sea, mejor dicho, si hay un 0, si hay un 1, si hay un 2 o si hay un 3. Esto ya es simplemente código binario pasado a decimal. Si hay un 0, está en el banco 0, si hay un 1 está en el banco 1, si hay un 2 está en el banco 2 y si hay un 3 está en el banco 3. Eso es simplemente lo que estoy haciendo aquí. ¿Y cómo sé que esos bits son los del registro status? Muy sencillo, porque usted viene aquí al bit de a los status y aquí está el RP0, mírenlo aquí, y el RP1, que son los bits 0, 1, 2, 3, 4, el bit 5 y el bit 6 del registro status. Aquí lo podemos ver entonces, el bit 5 y 6 siempre van juntos, mírenlo, y se usan para seleccionar el banco o las direcciones de memoria de la memoria de datos. Eso es lo que estoy haciendo. Posteriormente, el otro mnemónico que estamos utilizando o instrucción ya de ensamblador es GoTo. Y lo que le estoy diciendo es ir a dónde? A esta etiqueta inicio. ¿Dónde está esa etiqueta inicio? Aquí la voy a poner inicio. Listo. En mayúscula. Yo suelo programar, cuando programo un ensamblador, en mayúscula.
Entonces pongo ahí inicio, entonces, y después pongo ORG5 que le estoy diciendo, si recordamos nuevamente aquí el programa, nosotros habíamos dicho que la posición 0 es una posición, la posición 1 es una posición reservada, la posición 2 es una posición reservada, la posición 3 es una posición reservada, la 4, el vector 4 es el vector de interrupción o la posición 4 de la memoria del programa es de interrupción y en el 5, en la posición 5, empieza nuestro programa. Entonces eso es lo que le estoy diciendo aquí. Le estoy diciendo por favor que empiece en la posición número 5. Eso es lo que estoy haciendo acá. Y arrancamos nuestro programa. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestro programa? Vamos a hacer esto que está aquí y lo voy a copiar. ¿Qué hago? Lo primero que voy a hacer, bueno, aquí debería estar comentando, pero bueno, ya lo he explicado. Así que lo que voy a hacer aquí, entonces, esta instrucción lo que hace es borrar todo el puerto A. O sea, lo que hago con CLRF por A es poner en 0 todos los bits del puerto por A. Poner en 0 todos los bits del puerto por A. Esto es lo que se hace, esto es lo que recomienda hacer, el datasheet para configurar los pines del bit del puerto A. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner todos los bits del puerto A, los vamos a poner como salidas. El puerto A tiene 8 bits o 8 pines físicamente hablando, lo vamos a dejar como pines de salida, o sea, a través de ellos se va a generar una corriente eléctrica que vamos a hacer algo con ellos en un circuito electrónico. Posteriormente lo que vamos a hacer es, eso se hace con CLRF, Clear F, y F siempre hace referencia al registro que está posteriormente aquí. Luego mire lo que estoy haciendo. Luego lo que hago es utilizar otro mnemónico. El otro mnemónico es MOV-LW. ¿Qué hace MOV-LW? Es muévame lo que está en el literal, en el L, aquí literal 0x07 y muévamelo a W. ¿Qué es W? W es el registro de trabajo del microcontrolador. ¿Y esto por qué lo tengo que hacer? Porque yo no tengo una instrucción para mover un literal directamente a un registro. Por lo tanto, tengo que mover, si yo voy a poner cualquier literal dentro de un registro, tengo que ponerlo primero en W, que es el registro de trabajo o el acumulador que se llama, y desde W moverlo a cualquier otro registro que yo tenga en el microcontrolador, sea un registro de propósito específico o sea un registro de propósito general, no importa cuál de los dos es. Entonces aquí sería mover 7 en hexadecimal a W. Aquí hay algo importante, mire que aquí estoy utilizando 0x07, esta es la nomenclatura convencional para utilizar código en hexadecimal, pero se puede hacer de otra manera. Usted lo puede hacer como h, abre comillas, 07, así lo puede hacer. Entonces, de cualquiera de las dos maneras lo puede hacer o como les mostré anteriormente o con H, donde usted le está diciendo que este H es un código hexadecimal y que el código hexadecimal es 07. Yo usualmente utilizo el 0x07. Hay otros códigos, supongamos que nosotros necesitamos mover un decimal, necesito un número decimal, hay dos maneras de hacerlo, abre comillas y le dice por ejemplo 10, entonces él ya toma y le dice que esto es un 10 en decimal, no en hexadecimal, o si usted le pone un 15, él ya está diciendo que esto es un 15 en decimal, no en hexadecimal, porque también puede tener un 15 en hexadecimal, o lo puede hacer así, o lo puede hacer simplemente con, si es un 15 por ejemplo, punto 15, ya, esto ya es un número en decimal, él reconoce este punto 15. Como usualmente yo vamos a estar trabajando aquí con decimal y hexadecimal, hasta ahí está bien. Ahora vamos a ver el de binario más adelante cuando entremos en configuración. Listo. Aquí entonces 0x07 y esto lo voy a mover, luego digo mov de lo que está en W, que en este caso ya está en W 0x07, muévamelo a F y F es SICOM.
CMCON, y ese es un registro del microcontrolador que lo que me permite es configurar los pines del puerto A no como entrada, sino como, no como puertos analógicos de lectura analógica, sino como puertos de entrada o de salida digital. Luego, ¿qué hago? Me paso al banco 1. ¿Por qué me paso al banco 1? Porque en el banco 1, aquí lo vemos, es donde está el TRISA. Y el TRISA o el TRIS estado A lo que me permite es configurar los estados que va a tener el puerto A. En este caso lo que vamos a hacer es configurar los 4 bits menos significativos, o sea, los 4 bits, el RA0, el RA1, RA2 y RA3 como pines de salida. Y vamos a configurar los pines que están más arriba, que serían el RA4, RA5, RA6 y RA7 como pines de entrada. Si pueden ver aquí, estoy utilizando otra forma de hacerlo y eso es el binario. Lo estoy haciendo en binario. Para poner un número en binario directamente en W, entonces, o en cualquier registro, lo hago simplemente haciendo esto, poniendo una B y entre comillas el código binario. Entonces, luego, ¿a qué hago? Muévame este número que ya está en W, mírelo acá, muévamelo a TRISA o a TRI estado A. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces, se supone, si 0, el puerto es de salida. Si 1, el puerto es de entrada. O sea, si usted configura un bit como, la ventaja de esto es que usted puede configurar los bits del puerto como usted quiera. El RA0 puede ser entrada, el RA1 puede ser salida, todos pueden ser salida, todos pueden ser entrada, 2 de entrada, el resto de salida, 1 de entrada y 1 de salida, 1 de entrada y 1 de salida. Como quiera configurarlo, simplemente configure el TRISA. Y posteriormente me paso otra vez al banco 0. Aquí ya podemos ver entonces la ventaja de simplemente tener esto aquí, y si me quiero pasar al banco 1, voy banco 1, y si me quiero pasar al banco 0, simplemente digo banco 0 y listo. Posteriormente, ¿qué estoy haciendo? Aquí ya pueden ver lo que estoy haciendo. Entonces, ponga un 1, póngame un 1, y un 1 es un 1 lógico. En otras palabras, es un alto en electrónica, en otras palabras, son 5 voltios o la alimentación del microcontrolador como tal. ¿En dónde? En el puerto RA0 del puerto A o en el bit RA0 del puerto A. Luego, ¿qué estoy llamando? Llamo un retardo. Aquí lo voy a poner. Retardo de un segundo. Retardo de un segundo. Luego, ¿qué haga? Entonces aquí apague. Ya había puesto un 1, ahorita ponga un 0. Entonces lo que hace esto en realidad es que deja circular una corriente por el RA0, luego llama a un retardo de un segundo y luego ¿qué hace? Hace que ese bit se ponga en 0, entonces ya la corriente no circula por ese puerto RA0, luego llama otra vez al retardo y posteriormente viene otra vez a ir a bucle. Este call es para llamar una función retardo que todavía no he hecho, que ya la voy a hacer enseguida. Entonces mire lo que estoy haciendo aquí, posteriormente le digo a Guto bucle o vaya nuevamente a bucle y entonces él se va a quedar haciendo esto indefinidamente hasta que simplemente se desconecte o cambiemos el programa o pase algo. Eso es precisamente lo que está sucediendo aquí. Cuando yo le digo, él prende, apaga, prende y apaga indefinidamente hasta que el microcontrolador se desenergiza. Eso es nuestro programa, eso es un hola mundo. Y en realidad el programa está aquí y no sé cuánto tiempo lleve de grabación, voy a mirar qué tiempo llevo de grabación, pero creo que ya es bastante, así que vamos a dejar este video tutorial hasta acá y en el próximo video tutorial voy a explicar, aunque lo voy a dejar copiado, aquí está, esto simplemente se pone aquí debajo,
Aquí está la función calRetardo, mírela aquí, calRetardo, él llama a este retardo y cuando termine de hacer todo esto, él retorna y retorna nuevamente aquí, entonces viene a bucle y vuelve a hacer lo mismo y vuelve y llama calRetardo y así se la pasa. Y para que el programa le funcione, voy a ponerle esta partecita de acá, esto lo voy a subir. Listo. Sin esta partecita de aquí el programa no le funciona. Listo. ¿Qué voy a hacer en este momento? Lo voy a compilar y vamos a mirar si está bien. Entonces podemos ver que error es 0, podemos ver que quedó compilado completamente, podemos ver que ni siquiera hay warnings, está todo muy bien. Y lo que quisiera decirles en este momento es, vamos a poner ese mismo programa, lo voy a sacar, voy a abrir aquí y voy a escoger ese programa. Entonces ese programa está en tutorial 3, this, default, production y escojo el punto hex y lo cargo dentro del microcontrolador, le digo 4 MHz, que es el reloj interno del microcontrolador, le digo OK y lo simulo. Y ahí estamos. Entonces el mismo programa está perfecto, está funcionando muy bien. Ahora en el próximo video tutorial explicaré esta partecita de acá, qué hago con esto y qué hago en realidad, cómo hago para hacer estos retardos. Esto lo hacemos en el próximo video tutorial porque no quiero que este quede más largo, pero pueden ir practicando, pueden ir haciendo cosas como por ejemplo podríamos hacer lo siguiente. Aquí está y vamos a decirle algo. BSF por A, RA 0123 RA3 y luego le digo aquí BSF por A, RA3. Guardamos, compilamos y lo que voy a hacer aquí es desde el RA3 voy a sacar otra resistencia voy a sacar otro diodo y vamos a unirlo aquí a tierra. Y vamos a mirar lo que pasa entonces con el programa. Está funcionando bien. ¿Dónde sé que está funcionando bien? Aquí, mira. 0, 1, 1, 1. Está funcionando bien. Ahora, ¿por qué no prende LED? Sencillo, porque esta resistencia no le cambié el valor. Esta resistencia debería ser una resistencia aproximadamente de 330. De hecho, vamos a dejarlas un poquito más bajo. 220 ohmios. En el curso de electrónica que yo hice y que están tutoriales virtuales pueden saber por qué estas resistencias son de este valor. Ahora le decimos y ahí vemos entonces. Ahí podemos ver entonces cómo pueden hacer pruebas y pueden ver entonces cómo este programa va a funcionar. Podríamos también aquí mermarle un poco el tiempo, pero no quiero mermar ahora el tiempo como tal, porque es precisamente lo que voy a explicar en el próximo, cómo se calculan estos tiempos y cuál es la manera de hacerlo por medio de estas, como pueden ver aquí, funciones matemáticas o comportamientos matemáticos. Esto lo vamos a hacer para la próxima entonces. No es más. Hasta la próxima. Nos vemos en tutorialesvirtuales.com.